Es hora de tomar nuestras mejores decisiones de finanzas personales. Cuida bien tu dinero, para que tu dinero cuide bien de ti. Esto es Pesos al Cuadrado. Saludos a todos aquí en Pesos al Cuadrado. Yo soy Mario Montenegro Uribe. Hoy tenemos una emisión especial porque vamos a platicar acerca de un gran libro que justamente en este momento del México de hoy está apareciendo y que va a ser necesario que todos lleguemos a leer, que se llama México en la encrucijada, los retos económicos del país al que aspiramos. Este es el libro en cuestión, México en la encrucijada. Y el autor es Javier Guzmán Calafel. Vamos a platicar con el señor Guzmán Calafel acerca de este libro y de por qué es importante que lo leamos. Como siempre, quedamos a la orden en el correo pesosalcuadrado@gmail.com. Vamos directo a la plática. Ahora vamos a platicar con los que saben. Estamos conversando con Javier Guzmán Calafel, coordinador y autor del libro México en la encrucijada, los retos económicos del país al que aspiramos. Muchísimas gracias, Javier, por esta gran oportunidad de estar conversando aquí en Radio Nuevo León, Pesos al Cuadrado. Al contrario, Mario, muchas gracias a ti. Agradezco la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio. Muy amables. Pues la primera de mis preguntas sería la siguiente, Javier. Ahora, en la encrucijada de la conclusión de un gobierno y ahora de los nuevos retos que se vienen a partir del siguiente sexenio y de la dinámica que se está dando a nivel internacional, ¿cuáles son las recomendaciones o cuáles son las advertencias que vamos a encontrar en las páginas de México en la encrucijada? Bueno, mira, yo te diría, el objetivo de México en la encrucijada es aportar a la agenda económica de México en los próximos años. Desde este punto de vista es un objetivo que está dirigido a las autoridades, pero tiene un objetivo adicional que está dirigido al público en general y es proporcionarles elementos de información para que tengan una mejor base para evaluar qué cosa es lo que necesita hacer el país en materia económica en los próximos años y además también proporcionarles elementos para que puedan exigir una rendición de cuentas. Y yendo a tu pregunta, comentabas, bueno, ¿cuál es el reto que tiene el país? De hecho, el libro está orientado, ¿cómo resume el principal reto económico que tiene el país el libro? Bueno, la idea es enfocarnos en qué cosa es lo que se necesita para que nuestra economía tenga un crecimiento suficiente, un crecimiento balanceado y un crecimiento sostenible. ¿Y por qué eso? Porque si tú ves lo que ha pasado a lo largo de las últimas décadas, ninguna de estas características se ha cumplido. El crecimiento ha sido muy pobre. Por ejemplo, si tú tomas la evolución del PIB per cápita real de los 90 a la fecha, vas a ver que la tasa de crecimiento medio anual es de 0.8%, que es un crecimiento insuficiente. El problema es que además no ha sido sostenido. Si tú desglosas ese periodo en varias etapas, vas a ver que la tendencia ha sido a la baja. Más o menos 1.9% en los 90, 0.6% de 2000 a 2018 en promedio anual, y luego en los últimos 5 años ha sido de hecho negativo. Y luego el otro elemento es que tampoco ha sido balanceado, porque lo que tú tienes es un país que tiene 47 millones de pobres, 65 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social, una distribución del ingreso que es una de las peores que hay en el mundo, una participación de la mujer en la actividad económica que está por debajo del promedio en América Latina y que es básicamente la última entre los países de la OECD. Además, discriminación en el mercado laboral, en fin, tienes una serie de características que no se han cumplido. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para lograr ese objetivo, un crecimiento económico que tenga las características que mencioné? Y entonces, bueno, aquí hay esfuerzos que se tienen que hacer, yo te diría, en 4 áreas, Mario. La primera es un país que necesita mantener la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera, y ahí enfrentamos una serie de retos. Pero además
es un país que necesita fortalecer el potencial de crecimiento de la economía y mejorar la eficiencia que tiene la economía. ¿Qué requerimos además? Un tercer bloque es un marco institucional que sea adecuado para el crecimiento de la inversión. Y un último elemento que es fundamental también, que no debemos olvidar, porque si no, no se logra el objetivo que estamos planteando, que es atender los problemas sociales, los principales problemas sociales que enfrenta el país, principalmente pobreza y desigualdad en una serie de ámbitos. Y entonces, bueno, lo que se hizo con este objetivo en el libro fue convocar a expertos en una serie de áreas. Es prácticamente imposible pensar que una persona puede hacer todo este análisis de manera aislada. Entonces lo que decidimos fue, bueno, está bien, vamos a buscar a una serie de especialistas en cada uno de los temas. Y por otro lado, vamos a tratar de que este grupo de especialistas tenga diversidad, diversidad desde varios puntos de vista, diversidad la natural en materia de la especialidad que tienen en cada una de las áreas, pero también de la trayectoria profesional, de su experiencia laboral. Entonces tenemos gente que viene del sector público, del sector privado, de la academia, de organismos internacionales. Procuramos también diversidad, diversidad desde el punto de vista de género. Entonces, por supuesto, hay hombres y mujeres. E inclusive buscamos que hubiera diversidad desde el punto de vista generacional. Es decir, tenemos gente que ha tenido una carrera sumamente larga, gente consagrada, y por otro lado, gente que también tiene una experiencia muy elevada en los temas que estamos tocando, pero por otro lado, que su carrera profesional está en otro nivel, en otra etapa, ¿no? Ujú. Por otro lado, lo que quedó claro desde un principio es, en este libro no hay un objetivo de tipo político, nosotros no queremos meternos en cuestiones políticas y para evitar cualquier suspicacia al respecto, lo que decidimos fue publicarlo después de la etapa electoral y decir, bueno, pues es una contribución que se hace para Bien. quien sea útil, para quien quiera que gane las elecciones. Y eso te lo resumiría, Mario. Muy bien. No, y es una sabia decisión porque el mencionar todo este análisis y todos estos temas y todas estas propuestas justo antes de una jornada electoral se corre el riesgo de que se vea sesgado, de que se vea con una tendencia o a favor de una cosa o a favor de la otra y intuyo que no era el objetivo. Exactamente, fue justamente lo que se buscó. Eso fue el objetivo central de calendarizarlo para después de las elecciones. Así es. Ahora bien, en las páginas de México en la encrucijada encontré un concepto, una palabra que para mí fue reveladora y debo confesar que sí me da un poco de miedo al respecto, que fue la palabra sesgo. Encontramos por allí en la tendencia en muchos textos pasados, en muchos análisis de años anteriores, que muchas veces los puntos de vista dados están muy sesgados en donde a lo mejor estamos diciendo, afortunadamente, el sesgo es una cosa fácil de identificar por la cantidad de adjetivos y adverbios, por estar diciendo constantemente nombres y apellidos, por estar demasiado a la tendencia hacia un lado, hacia otro. Y el lector que de veras quiera encontrar las respuestas y que de veras quiera liberarse de los sesgos, no corre el riesgo de caer en el mismo pozo a la hora de leer México en la encrucijada, Javier. Bueno, mira, Mario, precisamente yo te comentaba hace un momento. Para empezar, no hay un sesgo de tipo político y eso quedó claro. Si hubiera habido un sesgo de tipo político, como tú bien comentas, la publicación del libro se habría calendarizado para una etapa diferente. Nosotros no teníamos ningún objetivo de esa naturaleza. En segundo lugar, lo que yo te comentaba antes es que precisamente para evitar un sesgo en una dirección, lo que nosotros buscamos fue una diversidad desde diversos ángulos en las personas que contribuyeron con los distintos capítulos. Entonces tú vas a ver, si tú ves, vamos, el detalle de la experiencia profesional de cada uno de ellos, tú vas a ver que provienen de ámbitos muy diferentes. Es decir, no hay un sesgo en términos de que estamos seleccionando a un grupo de autores que nos van a decir X o Y cosa. Lo que vamos a tratar es que nos digan de una manera muy clara
de hecho, de una manera inclusive muy sencilla, tomando en cuenta que el objetivo del libro es llegar a un público amplio, exactamente lo que piensan en cada una de las áreas. Y lo que nos interesa no es su forma de pensar, sino el grado de especialidad que tienen en los ámbitos que se están tocando en el libro, que son 10 temas diferentes. Entonces, como ves, se toman áreas distintas con puntos de vista de un grupo muy diverso, desde los ángulos que había yo comentado antes, Sí. ¿no? Y entonces eso precisamente estaba orientado a atacar el problema que tú subrayas, atacar el problema de que el libro tenga una especie de sesgo. Sí, porque en la medida de lo posible los análisis tienen que estar con los sesgos lo más reducido posible. Y en el mejor de los casos queda cero sesgos. Efectivamente, es como tiene que ser para que sea creíble. Y yo te diría, si tú lo ves, lo que vas a ver es que en cada uno de los capítulos, pues lo que se está buscando es lo que le pedimos a los autores es, a ver, ustedes háganos un diagnóstico de la situación actual, háganos un análisis prospectivo, o sea, qué cosa es lo que ustedes están esperando que pase en los próximos años y dennos alternativas de solución. Y lo que tú vas a ver en el libro es que en realidad lo que hay es pragmatismo. Nosotros justamente lo que no queremos es caer en un sesgo de tipo ideológico. Yo te diría, por ejemplo, hay gente que a lo mejor te podría decir, bueno, sí, pero muchas de las recomendaciones son neoliberales. Yo te diría a ti, a ver, dime por favor, ¿qué de neoliberal tiene pensar en que necesitas finanzas públicas sanas? ¿Qué de neoliberal tiene pensar en que necesitas combatir los problemas de desigualdad y de pobreza que hay en el país? ¿Qué es lo que tiene de neoliberal buscar un Estado de derecho que funcione, un marco institucional que fomente la inversión, o buscar una mayor eficiencia de la economía a través de más productividad, o buscar un mayor papel para la mujer en la actividad económica? Yo te diría, bueno, pues eso no lo puedes llamar ni neoliberal, ni neokeynesiano, ni socialista, vamos, es un enfoque totalmente pragmático. Son soluciones, propuestas que se dan para solucionar problemas concretos que tiene el país. Ujú. Y cómo manejar o cómo proponer soluciones pragmáticas atemporales en momentos en los que es un periodo de tiempo el que define la definición de los conceptos. A lo que me refiero es a esto. Ahorita la palabra neoliberal se entiende según cómo convenga entenderse en este momento presente de la historia. A lo mejor de aquí a unos 6 años se van a entender de otra manera. Hace 30 años se entendía de otra manera. O sea, estamos en momentos del tiempo en donde según cómo sean las ideas, según cómo sea el gobierno, es como se entiende la palabra. Las ideas del libro quieren ir más allá del momento actual, que sean igual de válidas de aquí a 6 años, que sean iguales de aquí a 20, 15, 30 años. Bueno, mira, yo te diría, tienes toda la razón en lo que estás comentando y te haría eh, comentarios de dos tipos a lo que tú estás mencionando. En primer lugar, neoliberal, efectivamente, mira, la aplastante mayoría de la gente ni siquiera entiende, en realidad, no sabe qué cosa es lo que quiere decir neoliberal. Si se pusieran a estudiar el origen del concepto neoliberal, yo creo que se verían sorprendidos de exactamente lo que quiere decir. Pero es una palabra que se utiliza hoy en día, no solamente en México, por todas partes, con un sentido peyorativo. Ah, es que eso está mal porque es neoliberal y en realidad ni siquiera saben exactamente lo que quiere decir el término neoliberal. Y te repito, si se pusieran a estudiar, se sorprenderían lo que hay detrás de un origen del concepto neoliberal. Pero bueno, tú decías, bueno, en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, hablabas de la temporalidad, de en qué momento es esto oportuno o por cuánto tiempo van a estar vigentes estas recomendaciones. Bueno, mira, yo te diría, la oportunidad de las recomendaciones la da precisamente el hecho de que tenemos un cambio de gobierno. Y lo que nosotros queremos es ayudar con una serie de propuestas en donde lo que sí se privilegia es el pragmatismo. Desde ese punto de vista, la temporalidad yo creo que es justamente la adecuada por la coyuntura que está viviendo el país de que se da un cambio político, un cambio de gobierno. Ahora, por supuesto, existe la posibilidad de que no se tomen en cuenta las recomendaciones o de que se analizan las recomendaciones y simplemente se considera que no dan una solución a los problemas del país. Bueno, eso es totalmente válido.
¿Eso le quita valor a las recomendaciones? No, yo te diría que no. No, por lo siguiente, Mario, porque estas recomendaciones van a seguir siendo válidas, como tú mencionabas antes, no solamente para este año, para el año entrante, van a seguir siendo válidas para dentro de 5 años, para dentro de 6 años, desde dos puntos de vista. Uno, porque nos van a servir para evaluar en qué medida hacía falta recomendaciones de este tipo. Y en segundo lugar, porque van a servir como un elemento para exigir rendición de cuentas. O sea, tú vas a tener, vamos a suponer que hay un gobierno que dice ninguna de estas medidas se necesita y dentro de 6 años vemos qué cosa es lo que sucede, se sigue un enfoque totalmente diferente. Bueno, tú vas a tener una base para decir, mira, había una recomendación, recomendaciones de esta naturaleza, no se tomaron en cuenta y el resultado fue, vamos a suponer, desfavorable, favorable. Tú tienes un punto de comparación, tú tienes elementos para poder juzgar, para poder evaluar en qué medida las medidas que se implementaron fueron las adecuadas o no. Muy bien, entonces esto me lleva a una pregunta un poco ácida, Javier, acerca del libro. ¿Quién o qué es el perfil específico del lector de México en la encrucijada? ¿El ciudadano mexicano en general o el mexicano que de veras hará el trabajo de analizar su país? Bueno, yo te diría que los objetivos, mencionaba yo al principio, los objetivos del libro son dos. Uno es apoyar la implementación de la Agenda Económica de México. Y esto es un objetivo que va dirigido específicamente a la gente que está a cargo de las riendas del país. Estas son propuestas para ellos. Esto es un objetivo, uno de los objetivos que se cubren que está dirigido hacia ese sector. Nosotros vemos problemas en una serie de áreas, vemos qué cosa es lo que puede pasar si no se hace nada, y por otro lado, damos en el libro alternativas de solución. Y eso está, uno de los públicos es precisamente las autoridades. Pero nosotros consideramos que un esfuerzo de esta naturaleza, que tiene un capital humano impresionantemente fuerte detrás, no podía limitarse solamente a satisfacer ese objetivo. Nosotros pensamos que eso también debería tener como segundo objetivo un público más amplio, el público en general. Entonces, lo que se pidió a cada uno de los autores es escriban los textos pensando en que esto va a llegar a un público amplio. Entendemos perfectamente las limitantes que hay a la hora de tocar temas técnicos, de tratar de expresarlos en un lenguaje sencillo, pero vamos a hacer entre todos un esfuerzo considerable para que, tomando en cuenta lo inevitable que es la consideración técnica de los temas, bueno, el público en general lo entienda. Entonces, en realidad los objetivos son dos. Los objetivos son las autoridades y el público. Y en el caso del público, mencionaba yo antes, ahí, ¿qué es lo que queremos? Que entiendan cuáles son los problemas y, en segundo lugar, que tengan las bases para poder en el futuro, bueno, decirle a las autoridades por qué no pudieron o si los cubrieron, qué bien, ¿no? Qué bien. Pero si no los cubrieron, bueno, aquí tenemos un punto de comparación que nos dice cuál habría sido la alternativa y no se siguió. Claro. Ahora, viendo ya el índice, son muchos los rubros desde donde se parte para los análisis. El Banco de México, las finanzas públicas, el nearshoring, la productividad, la participación de la mujer. Uno que en lo personal a mí me gusta mucho, ya el capítulo ya lo leí completo, es la inclusión financiera, porque vaya que si necesitamos que cada vez sean más y más los sectores que aprovechen los productos y las opciones financieras, porque inclusión financiera no significa que porque tengo dinero lo hago porque usted no tiene dinero, no, no, todo lo contrario, es uso de herramientas para el uso diario, cotidiano del dinero, eso es la inclusión financiera. Y ahí encontramos muchos retos que se describen de verdad aquí. Bueno, definitivamente, mira, uno de los problemas que tenemos en México es nuestro sistema financiero, es un sistema financiero muy sólido. Se han hecho esfuerzos a lo largo de muchos años para tener un sistema financiero que sea capaz de resistir choques de todo tipo. Y estos esfuerzos no son de una administración, son esfuerzos que comenzaron de hecho a partir
de la crisis que tuvimos a mediados de los 90. Así Entonces, es. las distintas administraciones desde entonces se han venido esforzando por contar con un sistema financiero resiliente con esas características. Y yo creo que ese objetivo se ha logrado. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un sistema financiero sólido, pero es un sistema financiero relativamente pequeño comparado con otras economías emergentes y ya no digamos con lo que tú ves en las economías avanzadas. Ahora, el sistema financiero tiene un potencial de crecimiento muy fuerte, ¿eh? Para empezar, si la economía mexicana aprovecha las oportunidades que se están presentando, bueno, la economía puede tener un crecimiento económico un crecimiento sólido en los próximos años, pero no es solamente eso. Toma en cuenta que hay recursos de inversionistas institucionales, particularmente, por ejemplo, de sistemas de pensiones, que se espera que crezcan de manera muy sólida en los próximos años. Además, el avance tecnológico nos debería de permitir un crecimiento fuerte del sistema financiero, pero para eso hay que aprovechar todas esas condiciones, vamos, todas esas oportunidades. Y uno de los problemas que tenemos en México es que tenemos un sistema financiero en el que se está excluyendo a mucha gente. Es el problema de inclusión que tú mencionas. Hay mucha gente que está excluida, no se ha aprovechado esa oportunidad. Yo mencionaba antes, por ejemplo, el desarrollo tecnológico te permitiría una expansión considerable del sistema financiero. Bueno, pero todavía no se ha logrado utilizar ese desarrollo tecnológico en beneficio de un mayor porcentaje de la población. Y otro elemento que está perjudicando, que está impidiendo que tengamos una mayor inclusión financiera, es el hecho de que los niveles de educación financiera en el país son muy bajos. Si tú ves las encuestas que hace el gobierno y ves las respuestas de la población a preguntas muy elementales, te das cuenta del nivel tan bajo de educación financiera que tenemos, de los más bajos dentro de la OECD. Y ahí obviamente lo que hace también falta es un esfuerzo considerable que tiene que empezar desde los niveles más básicos, tiene que empezar desde la primaria para educar financieramente a la población. Ahora, ¿cómo puedes esperar tú que un sistema financiero tenga un crecimiento adecuado si no incluye a la población? ¿Y cómo puedes esperar tú que esa población participe en el sistema financiero? Bueno, si no se hace el esfuerzo por el lado gubernamental, el esfuerzo adecuado por el lado gubernamental y por el lado privado, y por otro lado, si la población no entiende los beneficios del sistema financiero. Sí, Entonces, efectivamente, es un reto muy grande que tiene el país el de educación financiera. En un sistema financiero sólido, pequeño, necesitamos incrementar la inclusión financiera y las medidas que se tienen que tomar pues van en esa dirección. muy bien. Ahora, otro rubro, lo mencionábamos hace un momento, pues es este concepto tan de moda del nearshoring, que hasta ahora se ha mencionado como una oportunidad no solicitada por México, sino que toda la geopolítica y toda la actividad mundial hacia Asia y luego América Latina acomodó las cosas para que entonces México tuviese esta oportunidad. Aunque la prensa pues ha manejado la palabra de muchísimos puntos de vista y lo consideran como algo temporal, como algo que solo será durante un tiempo y que mientras será una oportunidad efímera, pero que está como oportunidad. No sé si entonces a la hora de que leamos la parte del análisis del nearshoring, hablamos de algo, ok, ya estamos de acuerdo que se debe aprovechar, pero hablamos de algo que solo será por mientras en el acontecer de la historia o es algo que lo tendremos durante un buen tiempo para poder seguir aprovechándolo. Bueno, a ver, hay dos elementos ahí que yo te comentaría, Mario. Bueno, mira, en primer lugar, el nearshoring parece haber sido una oportunidad hecha para México. Toma en cuenta, México, de repente se pasan los problemas que tú mencionabas antes y se toman, resultan en que hay una necesidad de reubicar cadenas de producción. Y tú dices, bueno, ¿a dónde? Y tienes una economía que es vecina del mayor mercado del mundo, que tiene un tratado de libre comercio con ese mayor mercado del mundo y que además tiene un sector industrial que está integrado en muy buena medida con el de esa economía. Bueno, vamos, parece como si el nearshoring hubiera sido hecho para México. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Es una oportunidad que se abre no solamente para México, es una oportunidad que se abre para otros países. México tiene
muchas ventajas y probablemente México es el país que ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista que comentaba yo antes, ¿no? Pero el asunto es que hay otros competidores en Asia que también, vamos, tienen elementos a su favor. Entonces, el tema es que además esta es una ventana de oportunidad que está abierta por cierto tiempo. Es una ventana de oportunidad que no va a estar abierta permanentemente. Entonces, el elemento de temporalidad que tú estás comentando tiene dos aspectos. Uno ¿es una oportunidad permanente? Yo te diría no. Va a llegar un momento en que ya se reubicaron las cadenas de producción y bueno, simplemente probablemente siga habiendo algo de eso, pero el impacto adicional ya no va a ser igual. Es una ventana que ya se cerró. Ahora, ¿es un efecto temporal en el país? Bueno, no es un efecto temporal. Toma en cuenta que esto lo que implica es un incremento en el stock de inversión del país, que tiene implicaciones para el crecimiento futuro de la economía. Es un impacto permanente en el stock de capital del país. Desde ese punto de vista, tiene un efecto permanente en la economía del país. La oportunidad va a estar ahí de una manera temporal, porque va a llegar un momento en que esa ventana se va a cerrar. Ahora, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros para aprovecharla? Bueno, la respuesta es bastante clara. Hay inclusive encuestas de lo que están pidiendo las empresas para invertir en México, para canalizar inversiones en México y aprovechar esa oportunidad que, por cierto, hasta ahora no se ha aprovechado adecuadamente. ¿Y qué cosa es lo que te dicen las empresas? Necesitamos electricidad limpia, necesitamos agua, necesitamos gas, necesitamos seguridad y la última, muy importante por los acontecimientos recientes, necesitamos reglas del juego adecuadas, un Estado de Derecho funcional en el país. Bueno, obviamente, si el país no se mueve en esta dirección, no responde a las necesidades de las empresas, lo que tú vas a ver va a ser un efecto marginal del nearshoring. A lo mejor ves algún impacto, pero no vas a ver un impacto de consideración. Ese es el tema. Muy bien. Ahora, me gustaría concluir nuestra entrevista con esta pregunta. Es muy amplia, es muy general, pero ahí va la pregunta. ¿Cómo consideramos al mexicano de hoy en cuanto al aprovechar las oportunidades? ¿El mexicano es alguien que de veras ve la oportunidad y la usa o es alguien que está esperando a que las cosas por sí solas se arreglen y luego ya me arrimo a ver qué puedo aprovechar? ¿Cómo es actualmente el mexicano en cuanto a las Bueno, mira, oportunidades? digo, obviamente esto tiene varias aristas, no es una sola. Si te refieres a la población en general, yo te diría la población mexicana en general es una población que aprovecha las oportunidades. La actitud es esa en general. Ahora, si tú me dices, eso se traduce en que a nivel de acciones de cualquier gobierno se van a aprovechar las oportunidades, yo te diría, ahí ya el tema se transforma en otra cosa, porque lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que los gobiernos privilegian su beneficio político, su beneficio de corto plazo, por encima de lo que pueden ser los intereses del país a largo plazo. Y desde ese punto de vista, si tú piensas a corto plazo en un beneficio político porque quieres ganar o mantener el poder, lo que no estás haciendo es aprovechar las oportunidades que se están presentando para el país, para beneficio del país en el largo plazo. Entonces, la población en general, yo te diría, yo no tengo por qué decir que la población mexicana no es una población que intente aprovechar las oportunidades y que trate de lograr lo mejor de ellas. Es una cosa diferente de decir, bueno, ya estás en un juego político, ya estás a cargo del gobierno o quieres ganar una posición en el gobierno. En ese sentido, lo que hemos visto a lo largo del tiempo, yo te diría que no solamente en un periodo, se ha acentuado en los últimos años, por supuesto, pero yo te diría, no es solamente un periodo, ha sido a lo largo del tiempo, ha sido, bueno, en general, con algunas excepciones, en general, lo que queremos privilegiar es cómo nos beneficiamos nosotros en el corto plazo de esto, cómo beneficiamos
cómo nos beneficiamos políticamente de una situación. Y bueno, ya veremos después cómo hacemos para que también el país se beneficie. El problema es que a la larga caemos en una situación como la que yo describí en un principio: crecimiento económico que es insuficiente, que no es sostenido, y por otro lado que es desbalanceado. Entonces, si tú me dijeras a mí, el gobierno mexicano a lo largo del tiempo ha sido un gobierno dedicado, concentrado en aprovechar las oportunidades para beneficio del país, yo te diría no lo creo, y por otro lado creo que el problema se ha acentuado recientemente. Ok. ¿Aún hay esperanza de que México tome el criterio de largo plazo para sus decisiones? Yo creo que lo que nunca debemos de perder es la esperanza. La esperanza siempre debe de estar ahí. La oportunidad de cambiar existe. Lo que necesitamos es gobiernos que estén concentrados en el beneficio del país en el largo plazo. Yo no he perdido la esperanza y yo creo que la esperanza no se debe de perder. Muy bien. Y sobre todo que aquellos que no atiendan a las lecciones de la historia están condenados a repetir sus errores. Y es algo que nadie de nosotros quiere que pase. Totalmente. Pues queda entonces allí como recomendación la lectura de México en la encrucijada, este libro que es muy importante que todos leamos para ver qué podemos hacer en la parte de la economía de nuestro país por un México mejor. Quedamos a la orden en las redes sociales que aparecen en pantalla e igualmente en el correo pesosalcuadrado@gmail.com. Yo soy Mario Montenegro Uribe y nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Un abrazo para todos. Cuídense. Bye bye. Gracias por escucharnos en Pesos al Cuadrado. No dejes de cuidar tus finanzas. Hasta la próxima.